así como David alzaba, así como David fluía en su presencia. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio del segundo libro de Samuel. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien derrama el entendimiento sobre nosotros. Por eso el día de hoy, Señor, te vamos a pedir que tu Espíritu Santo sea delante de nosotros, iluminando esta palabra, Señor, para que el entendimiento sea sobre todos nosotros que la escuchamos. Te la pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos otra vez reunidos para continuar con este hermoso estudio. Como hemos visto ya en las dos clases anteriores, el libro segundo de Samuel exclusivamente se dedica a detallar la historia de lo que corresponde al rey David. Hemos visto cómo el rey David se inicia siendo rey en Judá, en lo que corresponde a la tribu de Judá, ¿no? Y se posesiona en la ciudad de Hebrón. Posteriormente hemos visto también cómo él comienza a recibir la aceptación de todo lo que corresponde a el proceso de las 11 tribus que se habían iniciado y se habían asociado con Isboset, ¿no? De cuando inicialmente murió Saúl y este general Abner lo pone a Isboset como rey de Israel, de la parte norte de Israel que correspondía a las 11 tribus, y David estaba sobre la tribu de Judá únicamente. Por eso en este día, en esta noche, vamos a iniciar el estudio entre los capítulos 7 y 10 del segundo libro de Samuel. La geografía bíblica en la que nos vamos a desarrollar, estuvimos viendo en el libro anterior, en el primer libro de Samuel, cómo se identifican los territorios a través de las tribus, tal cual fue asignado por el Señor. Y esto tiene una manera de ser contado en la historia, como lo hemos venido viendo, identificando siempre las tribus como de Benjamín, Efraín, ¿no? Donde se encontraban estas ciudades importantes para ese momento. Pero cuando ya David ingresa a ser el rey de Israel, ya se habla de un reino general, de un solo bloque, como el rey de Israel. Ya se deja de diferenciar lo que vendría a ser prácticamente el territorio por tribus. Esto es una característica que vamos a ver. También en este mapa he colocado lo que corresponde a los reinos de Amón, el reino de Aram Damasco, o que tiene que ver con una posesión de los asirios, el reino de Moab. ¿Por qué? Porque la ciudad de los filisteos, porque esto tiene influencia en la historia que vamos a detallar el día de hoy. Y vamos a ver cómo el rey David se convierte en un conquistador de todos estos pueblos que alrededor se encuentran. Pero es importante también que nosotros entendamos que ahora David es el rey de Israel, y en todo momento David se ha presentado ante Dios, ante Jehová, humillado. Hemos resaltado cómo él en ningún momento dijo cuando murió el rey Saúl: bueno, yo he sido ungido para rey, me toca ser rey. Entonces no, él esperó, consultó con Jehová, con Dios, le preguntó a Dios dónde él iba a ir, si él iba a posesionarse, qué es lo que iba a suceder. Y es así como su proceso de llamado de David lo vemos cómo va creciendo desde que se inició, va creciendo, y cómo inicialmente toma la posesión del reinado en la tribu de Judá. Otra característica que es bueno recordar con relación al rey David es que cuando el rey David ya se posesiona como rey de Judá, nosotros vamos a ver que él siempre presenta una actitud humilde, una actitud de consulta. Todo lo que trata de hacer, él lo hace consultando siempre a Dios qué es lo que debe hacer. Él no asume de que como él es el rey o como él ha recibido el respaldo de Dios, él puede ir y hacer esto o lo otro. No, muy por el contrario. En todo momento vamos a encontrar que él siempre se somete a la voluntad de Dios, y es algo que nosotros realmente lo hemos venido resaltando. Nuestro corazón debe siempre
tratar de enfocarse en la voluntad de Dios, porque así es como Dios lo requiere. Nosotros tenemos nuestros deseos, nuestras necesidades, pero siempre debemos pedirle al Señor que su voluntad crezca en nuestro corazón, para que nosotros podamos caminar por ese camino seguro y victorioso que es el camino de Dios. Porque no hay camino ni no hay puerta que no se alcance si estamos en la voluntad de Dios, con obediencia y con fe. Hermanos, también es necesario recordar que David es una analogía de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver cómo Dios, a través de la palabra que nos ama, nos va a mostrar, nos va a dar cuenta de que realmente Él está hablando, cuando le habla a David, no solo le está hablando a David como el rey de Israel en ese momento como hombre, sino hace la proyección hacia adelante con nuestro Señor Jesucristo. He ahí, y lo vamos a explicar más adelante, que cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo viene, es Emmanuel, Dios hecho hombre, trae la confusión a los israelitas, a los judíos, ¿no? A todos los hebreos les trae la confusión y no lo quieren reconocer como el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios hecho hombre. Los invito, para empezar a estudiar este libro, que vayamos al capítulo 7 y ahí empezaremos con el versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, o sea, ya estamos hablando de que ha transcurrido el tiempo, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ya sus conflictos habían menorado, él tuvo un tiempo de paz, de calma, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios entre cortinas. Recuerdan que el rey Irán, este rey fenicio, ¿no?, de la ciudad de Tiro, le envió cedro para que él construyera su casa. Ya hemos explicado con relación a la posesión del territorio fenicio y todo lo que tenía que ver. Ellos hacen un acuerdo y mantienen una relación, y el rey Irán lo apoya. Por eso es que aquí vemos como el rey David, como dice en el versículo 2, no hace esta observación de que él vive en una casa de cedro, siendo esta una madera fina, una madera cara, ¿no? O sea, en una buena casa, y dice, y el arca de Dios, o sea, la presencia de Dios vive entre cortinas. Esto nos va a hacer ver que David está tratando está pensando en poner el arca de Dios en un templo. Este es el primer indicio de la idea de David de poner el arca en un templo. Versículo 3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Hasta ese día nosotros hemos visto que donde David ha requerido, siempre David ha sido respaldado por Dios. Entonces la confianza de que David no solamente tenía el corazón conforme a Dios, sino que todo era respaldado por Dios, las victorias y todo lo demás. El profeta le dice que haga todo lo que tenga en su corazón, ¿no? Pero estas fueron palabras del profeta, no de Dios. Entonces, versículo 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David. O sea, Dios se manifestó al profeta Natán. No nos especifica cómo se manifestó, pero se manifestó y le dice: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios le hace notar al profeta, para que le transmita al rey David, que él no ha pedido que se le construya una casa. Y no solo no se lo ha pedido a él, sino que no se lo ha pedido a nadie desde el día que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y le está haciendo notar que él no le está requiriendo de una casa. Y cuando David habla de una casa,
habla de una casa física, o sea, de un templo. Seguimos. Dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a presentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo de Israel. En otras palabras, el Señor le está diciendo, yo te saqué del anonimato, yo te traje de abajo y te hice príncipe. No, seguimos para que encontrar la idea que Dios nos está comunicando. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Aquí cuando ya le habla, le está hablando ya al pueblo de Israel, ya desde de algo que va a suceder para siempre. Observen cómo aquí ya el Señor comienza a proyectar en David todo lo que vendría a ser la analogía de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando, ¿no?, de Israel, ¿no?, del lugar donde está ahora en la tierra prometida. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. O sea, David le dice al profeta Natán que va a construirle una casa a Dios. Dios le dice, un momento, no he pedido yo que se me construya una casa, o sea, hablamos de algo físico, un templo. Sin embargo, vemos cómo el Señor le responde y le dice, yo te haré una casa. Pero cuando el Señor le responde, yo te haré una casa, no se está refiriendo a una casa física, se está refiriendo a un linaje, a una descendencia, o sea, la casa de David como la descendencia de David. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Por eso aquí mismo dice, cuando David le propone hacerle una casa física, el Señor le responde, yo te haré saber que yo te haré una casa, le dice Dios. Una casa, pero basada ya en una perspectiva de un linaje, de una descendencia. Dice, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Todos conocemos que el primer templo de Israel fue construido por Salomón, el hijo de David. O sea, aquí cuando ya el Señor le dice, levantaré a uno de tu linaje, de tu descendencia, está hablando ya y le está diciendo prácticamente, tú no me construirás el templo, sino uno de tus hijos, ¿no? Ya sabemos por el conocimiento de la historia que fue Salomón. Continuamos. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Observen cómo aquí el Señor ya le hace la proyección prácticamente con nuestro Señor Jesucristo, porque le está diciendo, y tu trono será eternamente, o sea, nunca morirá. Y sabemos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, es del linaje de David y es llamado como hijo de David. Cuando estudiemos el Nuevo Testamento lo vamos a ver más en detalle, pero aún así, ya vemos aquí cómo le habla de que sobre su linaje se va a afirmar eternamente. Entonces, cuando continuamos leyendo, dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? La humildad siempre de él por delante. ¿Y aún te ha parecido poco esto?
Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Versículo 23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti, de Egipto de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste por ellos Dios. Como vemos ya aquí que David se presenta como un hombre humillado y reconoce todo lo que Dios ha hecho para él en su vida. Y él dice, no, ¿qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Que nos hiciste pueblo, nos diste el nombre, nos tomaste. Y aquí vemos cómo ya David reconoce a Jehová en todo el campo y todos sus límites. Por eso nosotros nos hemos dado cuenta de que realmente, nos vamos a dar cuenta que realmente el Señor comienza a guiar a David para todo, ¿no? Y dice, versículo 25, ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. En otras palabras le dice, hágase tu voluntad. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. En otras palabras, ya quedó claro que no habla de que Dios le va a construir una casa física. Él ya tiene su palacio, su castillo de cedro. Él estuvo hablando Dios sobre el linaje que va a venir de la descendencia de David, que sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia de David. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Lo que vemos aquí en esta última parte de este capítulo 7 es cómo David, ante la promesa de Dios, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene muchas promesas, y nosotros nos sujetamos a las promesas, tomamos las promesas y le decimos, Señor, que se cumpla tu promesa. Eso es lo que le está diciendo David. David le está diciendo, Señor, tú lo has prometido, que se haga conforme a tu voluntad, que tu promesa se cumpla en mi casa. ¿En qué es mi casa? En mi descendencia. Y la descendencia es afirmar el trono de David permanentemente. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nace, ¿no? Cuando leemos Lucas 1, si ustedes se van a Lucas 1, capítulo 1, y nos vamos al versículo del nacimiento de Jesús, que empieza en el versículo 26, ustedes pueden leer eso. Específicamente voy a leerles el versículo 32. Esta historia comprende desde el 26, ¿no? Donde viene el ángel Gabriel y habla. Pero en el versículo 32 dice, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Entonces, como ellos conocieron un David que tomó posesión de un trono físico, ¿no? En Israel, que peleó batallas contra los enemigos y los venció, entonces cuando hay esta declaración con respecto al nacimiento de Jesús, y no solamente en lo que corresponde a eso, también vemos nosotros que Isaías, en el capítulo 9 de Isaías, si ustedes leen el capítulo 9 de Isaías, nos vamos a dar cuenta que también Isaías hace mención de esto. Entonces, todo esto lleva a que ellos interpreten de que cuando venga el Mesías,
el Hijo de Dios se haya hecho hombre, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros, entonces Él tomará posesión de un trono, de un reino físico. Pero todos sabemos que el Señor se refería a un reinado permanente, eterno. Y sabemos que ese reino eterno no es aquí en la tierra, sino es en el cielo, ¿no? Me refiero yo de la manera no física, sino para comprender que no es un reino que va a venir sobre los hombres, ¿no? Con un reinado físico establecido sobre la tierra, basado en principios y todo lo que es reglamentaciones terrenales, sino es un reino de los cielos que viene a la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Dice la palabra que Él vendrá con todo poder, con toda gloria, y se instalará como el Rey de Reyes y Señor de Señores en la Nueva Jerusalén, cuando ya lo hemos estudiado en lo que corresponde al libro de Apocalipsis. Y aquí nos vamos a dar cuenta por qué razones existe inicialmente esa confusión cuando se identifica a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Y ustedes saben que durante toda la trayectoria del Nuevo Testamento siempre se le llamaba a Él Hijo de David. Entonces formó ese concepto, y basado en lo que Isaías en el capítulo 9 había dicho y que cómo se había manifestado el ángel a él, entonces ellos inicialmente pensaron que la posesión del trono era físico. Continuamos. Y así vemos cómo en este versículo 29 David reclama la promesa, ¿no?, de Dios, diciéndole: cúmplase la promesa que has hecho sobre la casa de David. Capítulo 8. Dice: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Durante todo este capítulo 8, y para no demorarnos mucho, porque es básicamente un capítulo de victorias que se van nombrando, vemos cómo dice en el versículo 1 que David derrotó a los filisteos y los sometió. Recuerden que durante toda la historia que hemos venido viendo, los filisteos han sido un punto realmente de problema, de dolor de cabeza, por decirlo así, sobre el pueblo de Israel. Ellos han sido dominantes, han estado completamente siempre haciéndole la guerra y nunca han podido vencerlos. Saúl, el rey Saúl, inicialmente cuando asume el reinado, en lugar de preocuparse por combatir y por realmente vencer a los filisteos, se dedicó a perseguir a David durante todo el tiempo de su reinado. Y sin embargo, en esta vez, por primera vez, el Dios le entrega a los filisteos en mano de David, y dice en el versículo 1 que él sometió, o sea, los venció y los dominó. Por eso es que nos damos cuenta aquí ya cómo el Señor comienza a entregarle lo que es los filisteos. También en el versículo 2 empieza diciendo: derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. No podemos determinar por qué David realmente actuó de esta manera. Sabemos que parte de la descendencia de David, y lo hemos estudiado, Ruth, la moabita, es de la línea de la descendencia de David. Pero en ese entonces, cuando David hace este versículo 2, cuando leemos este versículo 2, vemos que David fue contra los de Moab. Y hemos visto que en una oportunidad los de Moab dan una cierta protección a lo que es la familia de David, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos interpretar más allá de la palabra, pero obviamente históricamente tenemos un momento en donde David va y combate a los de Moab, ¿no? Entonces combate, y se ve que en ese tiempo él toma 2 medidas para eliminarlos y una medida para preservarlos. Y así vemos a un David conquistador, ¿no?, que está respaldado por Dios. En el versículo 3 vemos que derrota David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, ¿no?, y recupera el río Éufrates. Dice, y después también vemos que en el versículo 5 dice: vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. O sea, también él fue contra los sirios. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Como hemos mostrado en el mapa, Damasco, Moab, ¿no?, todos estos territorios ya fueron
fueron siendo vencidos y fueron sirviendo a David y pagaban tributo. Dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y Beratai, ciudades de Hadad Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Y observen ustedes lo que es esto. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Hadad Ezer, y lo había vencido porque Toi era enemigo de Hadad Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y así David ganó fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó 18,000 edomitas. Y vemos aquí cómo David realmente continúa venciendo a todos los que iban o estaban dentro de lo que rodeaban el territorio de Israel y los sometía, ¿no? Y comenzaba él a recibir tributo de ellos. Pero algo importante de resaltar de toda esta historia prácticamente es que todo este botín, ya hemos hablado anteriormente de lo que es el botín de guerra, o sea, todo este oro, todo este bronce, él recogió todo esto y se lo dedicó a Jehová. O sea, todo esto lo tomó para que se conviertan en utensilios y cosas para dedicación a Jehová. Entonces vemos cómo David honra a Jehová con todo lo que Dios le dio, ¿no? Porque prácticamente Dios le entregó estos territorios aledaños y le entregó y David lo que hizo fue devolvió prácticamente, puso a disposición de Jehová todos estos metales y materiales que fueron recuperados para honrar y no expresar su reconocimiento al Dios de Israel. Después vemos en este mismo capítulo cómo David ya en el versículo 15 nos hace notar que David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Se convirtió ya en un verdadero rey. Nosotros hemos estudiado el primer libro de Samuel y hemos visto la historia de Saúl y en ningún momento encontramos un versículo como el 15 que dice que Saúl administraba al pueblo. ¿Por qué? Porque no fue notorio en esto. Saúl tuvo distracción, su mente, su ego lo llevó a él a pensar más en cosas que no le correspondían, como perseguir a David, que estar dedicado a las propias, como la guerra contra los filisteos y la administración propia del pueblo de Israel. Seguimos. Dice el versículo 16, Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadot, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joraida, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. En otras palabras, David armó una administración. Ustedes se dan cuenta cómo ya David organiza el reinado y nombra los puestos necesarios para cumplir con la adoración a Dios, con la administración de las cosas que se han adquirido, ¿no? Y permitir que el pueblo crezca, que el reino de Israel crezca. Capítulo 9. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno? En este capítulo 9 nos vamos a dar cuenta cómo David ya aquí, como un alto en la historia de lo que vendría a ser las conquistas, David aquí ya pregunta, porque si ustedes recuerdan, David tuvo un compromiso, ¿no? Tuvo un acuerdo, un pacto con Jonathan con respecto a la descendencia de Jonathan. Y David fue aún más generoso, ¿no? Fue más misericordioso, porque no solamente habló de lo que vendría a ser Jonathan, sino habló en términos general de la casa de Saúl. O sea, tomó todo lo que es la descendencia del rey Saúl, ¿no? Hacia abajo para considerar la misericordia y bendecirlos. Y eso nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ustedes van a haber encontrado mucho que se ha predicado sobre esta historia de Mefiboset.
¿no? Cuando el rey lo manda a llamar y le pide que realmente para reconocerlo y entregarle lo que él había hecho en pacto, en compromiso. Sabemos que David tiene como analogía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que vendría a ser nuestro Señor. Sabemos que Mefiboset es un hombre lesionado, que no puede caminar, impedido, ¿no? Y sin embargo, sabemos que la tradición era más bien de que ellos eran asesinados para no poner en peligro el reinado, sobre todo cuando se cambió de dinastía, se cambió de familia. De Saúl se pasó a David. No solamente era diferente familia, sino era diferente tribu, ¿no? Benjamín con la tribu de Judá. Y ahora vamos a empezar la lectura para ir determinando esto. Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar es un término para identificar un suburbio, para identificar una zona marginada, ¿no? O sea, él vivía en una zona marginada y eso es lo que le está diciendo. No básicamente le está diciendo el lugar específico donde está, sino le está identificando que vive en una zona marginada donde viven personas que no tienen recursos, que no tienen medios legales para sostenerse, ¿no? Por decirlo así, si lo aplicaríamos en el tiempo de ahora, era una ciudad de gente pobre e inmigrantes ilegales o cosas así, ¿no? Ese era el tipo de ciudad en la que él vivía, porque en realidad él buscó esconderse, ¿no? Él buscó la nodriza cuando lo lleva y tropieza y sucede todo este accidente, lo que trataba es de esconderlo porque tradicionalmente la nueva dinastía iba a matar a toda la familia de Mefiboset, ¿no? O sea, toda la familia del rey Saúl, y esto incluía a Mefiboset. Pero vemos aún que la nodriza, cuando trata de llevarlo, ¿no? Y trata de conducirlo a un lugar seguro y sufre esta caída, este accidente, y termina rompiéndole más todavía, dañándolo más de los pies y ya no limitándolo para el andar, el caminar. Nos vamos a dar cuenta cómo aún personas que, si lo trasladamos y lo aplicamos a nuestra vida diaria, no necesariamente personas que están tratando de ayudarnos, a veces ocasionan en nuestra vida un problema o una circunstancia, ¿no? Y esto vemos porque la nodriza tuvo la mejor intención de tomar a Mefiboset cuando tenía 5 años y sacarlo del lugar donde estaba, que era el palacio donde estaba en la casa de Saúl, para evitar su muerte de él. Sin embargo, sucede un accidente y trae consigo una consecuencia. Por eso es necesario nosotros tener ese discernimiento para poder saber cuándo nosotros podemos evitar circunstancias que sobrevienen a las cosas, ¿no? Y aún personas que tienen buen corazón, porque aquí ya no estábamos hablando de una persona que con mala intención trató de dañar a Mefiboset. Muy por el contrario, una persona con muy buen corazón tratando de protegerlo, en lugar de protegerlo le ocasionó un daño. Pero son circunstancias que se presentan en la vida y así es como se desarrollan. Entonces vamos viendo aquí cómo David trata de buscarlo. Dice, no, en versículo 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Y ya sabemos que el temor viene porque obviamente él pensó que lo podía matar. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Imagínense ustedes algo totalmente inesperado, la bendición que David derrama sobre él. Y dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ya hemos explicado que los perros en ese entonces
no se consideraba como hoy se suele apreciar, como el amigo del hombre, un animal muy apreciado, muy por el contrario. Era para establecer una categoría, era lo último que podía existir, ¿no? Eran algo que comían las sobras, que no era querido, no eran apreciados, muy por el contrario, era lo último que se podía tener en una escala de niveles, no solamente de hombres, sino de animales, era lo último. Por eso se habla, y él se humilla ante David, dice, no soy como un perro yo. Dice en versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies, ¿no? Vemos cómo realmente. Capítulo 10 dice, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas, como su padre lo hizo conmigo. Sin embargo, sabemos y vamos a ver a través de la historia, cuando estemos viendo esto, nos vamos a dar cuenta cómo David, tratando de realmente mostrar su misericordia, devolver la atención que él había recibido, ¿no? Es malinterpretado y en lugar de ser apreciado es respondido de mala manera. Ahí lo vamos a ir viendo. Dice, y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo, y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. En otras palabras, los humilló. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. Porque para ese entonces eso significaba una humillación como hombres, ¿no? Versículo 6, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron a los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca, 1,000 hombres, de Istop, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab, recuerden que Joab es su general de David, con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla, y sabemos aquí que se inicia una batalla ya, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, nos movemos ahora al versículo 12, dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. En realidad no, ellos tuvieron temor y en realidad no llegaron a enfrentarlos, huyeron, dice, ¿no? Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios porque estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Soba, general del ejército de Hadad-Ezer.
Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobat, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Y se termina el capítulo 10. Como vemos, básicamente el capítulo entre el 7 y el 10 es un capítulo de conquistas, es un capítulo donde David tiene un cierto tiempo de calma que Dios le da, y los que de una u otra manera trataron de ir contra él son derrotados, y al final se mantienen alejados de David. La única historia que se ve como una historia insertada en medio de un tiempo de combate y batalla es la historia de Mefiboset, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo aún todavía se recuerda la historia de Mefiboset. Hermanos, amigos, les doy gracias por haberme atendido esta noche. Hemos escuchado la palabra de Dios. Los invito al próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Así como